Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad de siempre y gratísima compañía. Gracias por ser la familia que somos. AG Vision World y Nuevas Perspectivas. Señores, el negocio millonario detrás de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Migrantes hacia Estados Unidos. Cifras de ingresos irregulares a Estados Unidos y muchas muertes de inmigrantes en la frontera con México rompieron récords en el 2022. Los migrantes son cada vez más vulnerables a la violencia del crimen organizado, advierten expertos. Mientras el presidente estadounidense Joe Biden viajaba en la noche del domingo de enero del 2022 desde El Paso, Texas, hacia Ciudad de México, 10 personas eran rescatadas por miembros del Instituto Nacional de Inmigración. Debido a fuertes corrientes de agua, quedaron varadas sobre rocas del río Bravo al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. Pese al endurecimiento de las políticas migratorias y a las recientes medidas disuasorias anunciadas por Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cariñosamente AMLO, miles de personas siguen intentando cada día llegar a los Estados Unidos. Los factores de empuje que fuerzan a los inmigrantes a salir de sus hogares son muchos y son mucho más fuertes que cualquier intento disuasivo. El hambre, la amenaza de los grupos criminales o de gobiernos permisivos siguen existiendo y son más fuertes que cualquier barrera, asegura Adam Isazón, encargado de temas de seguridad fronteriza en el Centro de Investigación sobre Derechos Humanos en las Américas Bola. Mira que millones anuales para los delincuentes. Pues según el reporte del 2022, el Grupo de Acción Financiera, un organismo intergubernamental contra el lavado de dinero y otros delitos, 2/3 de las personas que en el 2019 cruzaron de forma irregular de México hacia Estados Unidos fueron guiadas o acompañadas por traficantes de migrantes. El resultado, un negocio millonario. La Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas estima que en 2 de las principales rutas de tráfico de migrantes de África hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte, se generan óigase esto, alrededor de 6.750 millones de dólares anuales para los delincuentes que operan en esos negocios y en esas regiones. Pues de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Población de México, los migrantes pueden pagar entre $5,000 y $9,600 por su travesía en ese país y otros $2,200 para el cruce de frontera acompañados de un guía. México y Colombia, 2 pasos cruciales. El tráfico de personas era una actividad que realizaban los polleros, pero con el tiempo los grupos del crimen organizado encontraron que los migrantes podían ser una fuente de ingresos, indica el consultor en seguridad David Saucedo en entrevista
con DW desde México. Son agrega que los grupos del crimen, que son crimen organizado, a su vez dependen de su relación con agentes estatales corruptos. Apunte esta, agentes estatales corruptos. En casi cada parte de la frontera, el migrante pollero tiene que pagar a los grupos del crimen organizado un derecho de piso o del tránsito, y esos grupos pagan lo que son los sobornos a agentes del Estado. Son muy pocos los migrantes que logran hacer el recorrido sin la participación del crimen organizado, concluye el experto en seguridad fronteriza. El cartel de Sinaloa, el de Jalisco y los Zetas son algunos de los que figuran detrás del tráfico de migrantes. Según Saucedo, en lo que es la mexicana Ciudad Juárez, son frecuentes los enfrentamientos entre los mexicles, brazo armado del cartel de Sinaloa, y la línea que trabaja con el cartel de Juárez para capturar el manejo de las caravanas migratorias. En Colombia, el panorama no es muy diferente. Según Jeremia Mademort, director en Colombia del Centro de Estudios sobre Seguridad Inside Crime, hay dos organizaciones detrás del tráfico de migrantes en el país. El Tren de Aragua, una megabanda que trata principalmente con migrantes venezolanos, y las autodefensas, que son gaitanistas o clan del Golfo, víctimas de las organizaciones criminales. Pues los migrantes son extremadamente vulnerables a la explotación y el reclutamiento por parte del crimen organizado. La violencia de género está muy generalizada, al igual que la extorsión y el robo, explica Mademot. Bueno, solo entre abril del 2021 y mayo del 2022, Médicos Sin Fronteras atendió a 420 mujeres y hombres por casos de violencia sexual durante su paso por el Darién. Pues en México, de acuerdo con Saucedo, hay diferencias entre los riesgos según las nacionalidades. Con los mexicanos, lo que quieren estos grupos es tener una renta, entonces los dejan pasar porque saben que van a ir a volver 2 o 3 veces al año. Sin embargo, los centroamericanos, cubanos o haitianos que difícilmente van a regresar a México, es más frecuente que sean víctimas de otros delitos como explotación sexual y secuestro con fines económicos o para labores de mano de obra esclava. Son asegura también que según la información recogida por Bola, en el caso del tránsito por Centroamérica, no son tan frecuentes los secuestros u otros asaltos violentos, pero sí los sobornos por parte de autoridades. Cifra récord de migración y muertes según registro del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. El país cerró el 2022 con números históricos de migración irregular. La patrulla fronteriza reportaron un promedio diario de 6.300 encuentros con migrantes indocumentados en el año fiscal 2022 hasta septiembre. Lo que es las Naciones Unidas estima, sin embargo, que las entradas irregulares anuales de Estados Unidos alcanzaron los 3 millones, más de 8.200 personas cada día. ¡Wow! Más de 8.200 personas cada día. Las muertes de migrantes en el cruce de fronteras también alcanzaron sus máximas
con 800 solo del lado estadounidense. En las estadísticas del proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional para las Migraciones, las muertes y desapariciones el año pasado fueron 521 en la frontera entre Estados Unidos y México y 195 en la ruta de Cuba a Estados Unidos. El informe indica que la violencia en ruta es la segunda causa más común de la muerte en el cruce de México y representa más de 10% de las muertes, desapariciones totales de migrantes registradas desde el 2014 en las Américas. Pero en opinión de David Saucedo, el impacto del tráfico de migrantes y la violencia que sufren es difícilmente medible si se considera que no tener la confianza para denunciar porque ellos mismos están cometiendo un delito y se exponen a ser exportados o deportados. Y a esto se suma también la corrupción de las instituciones del Estado, pues muchos miembros del Instituto Nacional de Migración están con las redes de tráfico, entonces una denuncia ante ellos es una sentencia de muerte. Y esto sí que es peligroso y es lamentable que quienes deben velar por cuidarnos son los primeros sospechosos. ¿Qué le parece? Gracias por su sintonía, gracias por ser parte de Agevision World y Nuevas Perspectivas. Recuerda darle me gusta, compartir con tus amigos y relacionados y si no te has suscrito, es una buena oportunidad para hacerlo. Gracias.